No sé si me vayan a regañar porque esté grabando, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer de cuenta y caso que estoy en una videollamada con mi esposa. Nos vemos ahí entonces. Ok, ya estamos dentro del supermercado y prácticamente vamos a lo que vamos. Con permiso. Vamos a ver los precios de algunas cosas. No sé realmente lo que querés. Estoy disimulando porque acaba de pasar un trabajador de Maxi Palí y estoy haciendo de cuenta y caso que estoy hablando con mi esposa en videollamada. Ok, vamos a ver entonces qué hay. No es necesario mencionar que los precios de la verdura en lugares así como los supermercados son muy elevados, posiblemente 3 o 4 veces más de lo normal que podemos encontrar en el mercado o en una pulpería incluso. Por eso, por lo general, no sé si ustedes han notado, afuera de los supermercados hay personas que venden incluso productos lácteos como el queso, la leche agria, crema e incluso verduras, ya que el precio en los supermercados de estos productos son demasiado exagerados. Productos como el jengibre, que la libra vale 68 córdobas, está carísimo, ni siquiera importado, es algo nacional. Dice aquí que el tamarindo, solo los 300 gramos de este vale 48 córdobas. Bueno, puede ser algo razonable por el proceso que lleva. Aquí por lo menos hay unas 300 o 400 semillas. Pues eso es un trabajo realmente tequioso para las personas que lo hacen, lo procesan. Pero lo malo es que no solamente los supermercados, sino también los mayoristas compran estos productos muy baratos a este tipo de personas. La verdad es que ellos son los que se matan haciendo el trabajo para que otros lo vendan al triple. Lo mismo pasa con los lácteos. La persona, el productor, el ganadero, produce el queso y lo vende relativamente muy barato, y las personas que lo compran al por mayor lo compran a ese precio regalado, en otras palabras, precisamente para darlo al triple en los supermercados. Ok, entonces como a mi esposa le gusta el cacao y yo quiero quedar muy bien con ella, le voy a comprar uno. Cabe destacar que la última vez que lo compré hace menos de 20 días me costó 95 córdobas y ahora vale 110 córdobas un galón. Espero que no me salga vencido, porque incluso la fecha de vencimiento puede decir una cosa, pero el sabor dice otra. Ya me pasó una vez de hecho. No sé si aprecian, este vence el 16 de octubre, ya está casi por vencer. Y entonces hay que bebérselo rápido. Por ejemplo, tenemos el cloro maja blanca de litro, que incluso lo estuve comprando a 40 córdobas hace la última vez que vine, la última quincena, y ahora subió 2 córdobas más. Nunca he comprado este, realmente desconozco el precio anterior, pero en lo que tiene que ver con este bandido ya está un poco más caro y los salarios siguen igualitos, no están subiendo. Ok, ahora estamos viendo los precios del azúcar Monte Rosa. Estas son pequeñas bolsas de azúcar empacada y el precio es de 11 córdobas 80 centavos. Estamos hablando de unos 25 centavos de dólar, cuidado menos. Y también está en la presentación de 2000 gramos a 53 córdobas y 60 centavos, un poco más de 2 libras. Ahí está el arroz. Este arroz de dudosa procedencia, sabe más. Estos productos son los que distribuye prácticamente, están todos los Palí, Maxi Palí, La Unión, Walmart. De hecho, esta es una franquicia y ellos son los dueños de esos 4 supermercados: Walmart, La Unión, Palí, Maxi Palí. Siendo los mismos dueños, no sé por qué hay diferencia en los precios. Hay cosas que son más caras en otros supermercados y más baratas en otros, no entiendo por qué. Tenemos los frijoles, vale 80 la libra, los estuve comprando en 76 córdobas
ha subido 4 Córdoba en los últimos 20 días. Tenemos el precio del aceite ámbar. Esto no es un galón, creo. Dice que vale 109 Córdoba, pero no llega al galón. En mililitros son 1892 mililitros. Es un mini, ese es el hijo del galón. Y está este otro en 107 Córdoba. Wow, qué barato. 2 Córdobas menos. Me voy a pie todavía a la casa con ese precio. Aquí sí está algo un poquito más barato el aceite ideal. E incluso trae más, trae 1500 mililitros. No, trae menos, pero ya por lo menos ya son 20 Córdobas menos. Este aceite es muy bueno, es de soya. Es del mismo marca, ideal, de soya, pero de otra procedencia. Y uno de los más caros, el Mazola, obviamente. Un poquito más de calidad. Es pequeña. Bueno, para que no digan que no he comprado nada, voy a comprar esos dos. No sé qué son. Si son plátanos, si son bananos verdes. Dice que son plátanos. Imagínense, 5 por 20 Córdoba. Voy a comprar los 4. Porque no va a ser que los dos valgan 19 y no aproveche la promoción. Y esta otra pesadilla de todo padre responsable. La leche NAN no le puedo comprar de la Enfagrow. Me hubiera gustado, pero tengo 2 hijas que tienen 3 años y también necesitan su leche. Entonces a mi campeón le estoy dando de este. Se ha mantenido el precio, de hecho 500 Córdoba. En este momento hay leche en casa, hay 4 tarros, pero eso le va a dilatar para octubre y no quiero venir al supermercado en todo el mes. Al final se puede gastar y necesitamos tener. Algo muy indigno de notar que en Maxi Palí la leche número 2 de este tamaño es escasa. Si ustedes notan, solo habían 3 tarros en inventario. A veces yo pregunto y no hay, y es por eso que me gusta tener de reserva. Y cada que me doy una vuelta, pregunto si hay para seguir comprando y tener siempre más. Ahora les presento a ustedes el estante de los Pampers para bebé, que es la pesadilla de todo padre. El estante de los bebés es la pesadilla de todo padre cuando ya se es padre. Cuando se está casado y aún no se es padre, pues el estante de los cosméticos y belleza es la pesadilla de todo hombre responsable y esposo, amante de su esposa. Pero la situación cambia y estos estantes se convierten en la pesadilla de ambos. Interesante notar que yo estuve comprando esto en 185 Córdoba y ahora está en 150 Córdoba. El primer paso para ver si lo podemos comprar es ver la fecha de vencimiento, que no aparece por ningún lado, pero voy a llevar 2 por si acaso. Ya miré que están baratos. Que esto yo lo estaba comprando precio por unidad, no sé si será esa toalla húmeda One and One, 240 unidades. Esta es, porque esta dice 240 unidades, pero es que no entiendo. Oh, son 3 en 1. Por lo general yo compro un paquete, trae 80 toallitas. Ahora este trae 3 paquetes de 80 cada uno, te hace 240 toallas. Precio por cada una 280. Realmente no me acuerdo cuánto valía, pero si esta que está aquí es marca Huggies, trae 48 unidades, vale 84 Córdoba. Si compro 2 de estas serían 168 Córdoba. Y esta me la están metiendo, bueno, estas son 48 unidades por 2, 96 unidades. Y si esta solo trae 80 unidades y me sale a esto cada uno, voy a comprar esta porque obviamente sale más barato. Es la misma marca,
y también dice ahí 0% alcohol. Con el paso del tiempo los hombres aprendemos a comprar, a veces hasta mejor que las mujeres. Ok, ahora sí ya estamos listos, estamos ready. Ya está el pancito para el hot dog que vamos a hacer. Y también tenemos ahí la salchicha que vamos a ocupar. Y como no nos gusta el pepinillo, siempre lo adornamos con pechuga de pavo. Es un jamoncito bien sabroso. Lo hacemos como en tiras y lo ponemos en medio del pan. Tenemos mayonesa, tenemos salsa y ya nos vamos a la fila. Ok, ya terminamos de comprar, de facturar lo que necesitábamos. 3 cositas ahí arriba para el cuidado personal y el bebé. Abajo la leche, el cacao, 4 platanitos, el pan, el cereal, el pavo, jamón. Y eso, la broma salió de 1.647 Córdoba. Bueno, prácticamente es el final de este video. Prácticamente ya vamos en la mototaxi que nos va a llevar hasta el destino, 50 Córdoba para el final, porque del Maxi Pali a la terminal de buses hay prácticamente unas 10-12 cuadras que tendría que caminar, y ya es muy noche y llevo mucha carga y no vaya a ser. Se les agradece por haber visto el video y por haberlo compartido de antemano con sus amigos en las redes sociales, y nos vemos en otra ocasión.